reglamento interno de trabajo en cualquier compañía es un elemento muy importante, indispensable, con el cual el empleador pone orden y disciplina, pero también es un factor fundamental para la sana convivencia, para la armonía al interior de la empresa. Hemos invitado a Luisa Rodríguez, que es abogada del Servicio Informativo de Forum, para que nos cuente sobre este interesante tema. Luisa, bienvenida a nuestro programa de televisión. Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme al programa. Vamos a empezar por contarles a los televidentes por qué es tan importante, Luisa, ese reglamento interno de trabajo y qué es. Bueno, como tú lo decías anteriormente, la importancia del reglamento interno de trabajo es que dependiendo de él se va a regir una compañía. Podemos decir que básicamente el reglamento interno de trabajo es aquella norma de normas. Es la forma en que el empleador va a estipular el manejo, el control, va a estipular derechos y obligaciones del trabajador y de él también como empleador dentro de la empresa. Ahí se va a regir o se va a establecer todos los parámetros para que el buen funcionamiento de la empresa se dé, para que siempre esté en orden y disciplina. Siempre existe ese factor en la empresa. Yo he visto en algunas empresas que inclusive, digamos que han tenido dificultades de tipo legal porque hacen algunas acciones que no están contempladas en el reglamento, que son irregulares, que las reglas de juego no están claras al interior de la compañía. Por eso es muy importante, Luisa, ponerle mucha importancia a ese contenido. Sí, claro, es fundamental porque de ahí se va a basar o de ahí esta es la base para todo el funcionamiento de la empresa. Si el empleador es libre, a su libre albedrío de crear su reglamento interno de trabajo para la empresa. Obviamente sin sobrepasar o vulnerar los derechos y los deberes pues, del trabajador claro. Como tal. Pero dependiendo de cómo él estipule, el trabajador, el empleador estipule todo el tema del reglamento interno, ahí se va a mover. Si él no estipula algo o no deja estipulado un derecho o una obligación o una sanción, no puede bajo ninguna circunstancia establecer sanciones por una cosa que no quedó establecida en el reglamento interno de trabajo. Sí, claro. Por eso es tan importante estipularlo muy bien y dejar claro cómo se va a hacer el funcionamiento y todo el tema disciplinario y de sanciones y de descargos en el reglamento. Bueno, ya usted nos dijo muy claramente que hay que tener en cuenta cuáles son los derechos, cuáles son los deberes, pero obviamente hay temas del día a día de una empresa, como cuando alguien pide un permiso, eso cómo funciona, temas de compensatorios por cualquier circunstancia, el conducto regular, en fin. Yo le pido el favor de que empecemos a explicar tema por tema los que usted considere que son más importantes y cómo deberían quedar contemplados en ese reglamento. Pues básicamente el reglamento interno de trabajo tiene que ir de la mano con el contrato laboral, ¿cierto? Uno y el otro unificados. Entonces no pueden haber cosas en el contrato laboral que no estén estipuladas en el reglamento y viceversa. Entonces básicamente el contenido o lo principal que se debe destacar en el reglamento interno de trabajo, decíamos derechos, obligaciones. El Código Sustantivo del Trabajo nos trae temas puntuales como el tema de los salarios, de las horas extras, sí. De cómo se deben pagar las bonificaciones, de los permisos, que es muy importante establecer cuáles son unas licencias, qué se puede permitir, qué no se puede permitir, qué tipo ¿Cuándo son pagadas y cuándo no? Exactamente, qué tipos de permisos puede dar el empleador y cuáles no. También, y el eje principal del reglamento interno de trabajo es el tema sancionatorio. Sí. Es decir, qué faltas se van a imponer, por qué obligación o derecho que viole el trabajador se va a imponer una falta, cómo debe ser esa falta, si debe ser una suspensión, si simplemente debe ser un llamado a descargos, si se va a hacer una suspensión del contrato laboral. Por eso te decía que es tan importante que vaya de la mano claro. El contrato laboral con el reglamento interno de trabajo. Sí. Porque no lo puede suspender, también nos habla de la suspensión de la remuneración, claro. Pueden haber sanciones de una suspensión al trabajador en el cual también se le suspenda o deje de percibir su salario cuando se encuentre en esa suspensión. O sea, ahí se estipula todo el tema sancionatorio, que me parece que es el eje principal del reglamento interno de trabajo como tal. Obviamente, yo veo que puede haber un poquito de movilidad, ¿cierto?, por parte del empleador claro. En ese reglamento, pero siempre, Luisa, hay que poner mucho cuidado de que no vaya a ir en contravía de otras normas superiores. No, sí, claro, sabemos pues que la norma que rige todo el ámbito laboral en Colombia es el Código Sustantivo del Trabajo. Y lo mismo aplica para los países donde nos ven en Hispanoamérica este programa. En cada país pues hay una reglamentación específica. Sí, por ejemplo, el tema del reglamento interno de trabajo es un tema muy universal, sí. Porque como te decía anteriormente, es un tema, es una norma
que va a realizar el empleador, obviamente sin pasar o sin vulnerar, en este caso, digamos, el Código Sustantivo del Trabajo, claro, sí, sin realizar una vulneración a los derechos del trabajador, a las obligaciones del trabajador que deben quedar muy bien estipuladas en el Reglamento Interno de Trabajo. Entonces podemos decir que principalmente nos regimos por el Código Laboral. Ese Reglamento Interno de Trabajo debe ir de la mano de ese Código Laboral. Como te decía anteriormente, también de la mano del contrato de trabajo, pero básicamente lo que se tiene que tener en cuenta en el Reglamento Interno de Trabajo es que no puede bajo ninguna circunstancia, al ser al libre albedrío del empleador, vulnerar un derecho del trabajador bajo ninguna circunstancia. Luisa, yo creo que hay un tema que es supremamente importante, que es el que tiene que ver con la socialización de ese Reglamento Interno de Trabajo, porque obviamente, pues si existen unas reglas, es muy importante que todos los que van a estar afectados o beneficiados por ellas las conozcan. Sí, básicamente podemos decir pues del tema de la socialización. El Reglamento Interno de Trabajo no tiene ningún efecto dentro de una empresa si no se realiza la respectiva socialización. Sí. Es decir, el empleador debe establecer, como lo dijimos anteriormente, su Reglamento Interno de Trabajo con base en el Código Sustantivo del Trabajo, con relación también en el contrato laboral, y tiene que hacer una socialización. Porque, ¿qué pasa si no se hace la socialización? Estaríamos en contravía, estaríamos haciendo una violación a los derechos del trabajador. Claro. Porque si él desconoce el Reglamento Interno de Trabajo, no sabe a qué sanciones puede haber sometido si comete una falta dentro de la empresa. No puede saber cuáles son sus obligaciones, cuáles son los deberes que tiene que tener en la empresa desde el punto de vista disciplinario. Sí. Entonces es muy importante el tema de la socialización. También el Código Laboral nos dice, por regla general, en las empresas, una vez establecido el Reglamento Interno de Trabajo, y una vez socializado, debe estar exhibido en la empresa. Deben haber 2 copias y se debe exhibir en la empresa de manera de que el trabajador en cualquier momento se pueda acercar a leerlo y tener visualización y contacto directo con el Reglamento Interno de Trabajo. Claro, Luisa, yo creo que hoy, a raíz de esta entrevista y gente que está viendo este video a través de YouTube en muchos países, dicen, bueno, sí, acabo de tomar conciencia de que es muy importante tener un reglamento y no lo teníamos porque somos una pequeña o mediana empresa y no lo habíamos previsto. ¿Cuál es el paso? ¿Eso cómo funciona? Yo podría de pronto tomar otro reglamento de otra compañía, decirle préstemelo y yo lo hago las adaptaciones. ¿Cómo funciona? Pues mi recomendación desde el punto de vista laboral, ¿cuál es? Eso es muy específico. Depende mucho de las funciones, del objeto social de la empresa, del campo en el que se desenvuelva. Entonces me parece que tiene que ser hecho de manera muy objetiva, tiene que ser hecho de manera muy consciente. Entonces no recomiendo, cojamos otro Reglamento Interno de Trabajo de una empresa y adaptémoslo. O bueno, sí puede ser, pero adaptándolo, sí, exactamente, haciendo todas las adaptándolo con base, obviamente, como te decía anteriormente, aunque suene muy repetitivo, a la ley laboral. Sí. Y haciendo esa adaptación también con el tema del contrato de trabajo y pues sobre todo con el tema de las obligaciones y de los deberes y de los derechos básicamente del trabajador. Sí. Pero pues la recomendación es que como es tan objetivo, como es tan a la minuta el tema, tan de la empresa, tan de lo que nos movemos y lo que hacemos dentro de la empresa, que pues cada empleador lo hace. Por eso el Código Sustantivo del Trabajo dice que le da la libertad al empleador de manejarlo como lo quiera manejar, sin intervención de nadie, porque es un tema muy de cada una de las empresas. Finalmente, Luisa, yo creo que es importante que los televidentes sepan que en un servicio informativo como el de Forum, para el que usted labora como profesional, pues ahí también encuentran muchas pistas, mucha información valiosa que les va a servir para interiorizar este tema del Reglamento Interno de Trabajo. Sí, claro, en Forum tenemos todo el tema del Reglamento Interno de Trabajo establecido, de qué debe contener, de qué no puede contener, más o menos cómo debe ser su articulado, porque tenemos que tener en cuenta que el Reglamento Interno de Trabajo no es 5 o 6 artículos, es algo muy extenso porque abarca muchos temas y abarca cosas muy importantes y muy puntuales. Entonces,
sí los invito a que visiten nuestra página www.forum.com.co y ahí van a encontrar todo lo referente a la ley laboral y al tema del reglamento interno de trabajo, de qué se debe establecer, qué no se puede establecer y la forma de implementarlo dentro de una empresa. Yo le voy a pedir el favor a nuestro productor que nos ponga ahí bien clarito el sitio web de www.forum.com.co para que todos nuestros televidentes, exactamente ahí está apareciendo en pantalla, puedan saber dónde encontrar más información sobre este tema de reglamento de trabajo. Muy Luisa, importante. muchas gracias. A ti, muchas gracias por invitarme. Muy bien, este es Negocio, ya regresamos.